Continuando con el relleno de Naruto en un resumen diferente, estas son varias misiones. En la primera, un ninja se infiltró en la aldea y fue detenido por Kiba, que pertenecía a una aldea lejana que son especialistas en guerra biológica. Este ninja consiguió infectar a Kamaru, el perro ninja de Kiba, con un patógeno de acción retardada que gradualmente se apodera del cuerpo de su individuo, ocasionando una terrible transformación, convirtiéndolo en un arma que ataca a todos a su alrededor. Así, durante un entrenamiento, los cazadores especiales Zanbu fueron ferozmente atacados por la bestia Kamaru durante una de sus transformaciones. Entonces, Tsunade da la orden de retener a Kamaru hasta que el cuerpo médico encuentre un antídoto para el patógeno, y en caso de no encontrarlo, el perro ninja Kamaru deberá ser sacrificado. Kiba, al saber lo sucedido, libera a Kamaru para evitar que lo sacrifiquen, y Tsunade, al saber esto, envía al cuerpo especial de rastreo, que es una unidad canina liderada por la hermana de Kiba, quien lleva consigo el antídoto para Kamaru, aunque solo tiene una efectividad del 50%, lo que no es seguro de que pueda curar a Kamaru. Naruto también está tras Kiba y a Kamaru, pero al principio Kiba se resiste porque piensan que quieren sacrificar a Kamaru, pero terminan colaborando para poder inyectar el antídoto, y al final consiguen salvarlo debido a que la vacuna funcionó en parte, y también a que antes de atacar a Kiba, a Kamaru consiguió controlarse por sí mismo. Ahora el Omba, una leyenda de la aldea de la hoja. Hace mucho tiempo, una peligrosa criatura tipo oso conocido como el Omba, criaturas peligrosas con garras y colmillos que se hacen enormes y que hasta ahora solo eran una leyenda, las cuales al nacer se quedan prendados de la espalda de la primera criatura que ven y las reconocen como su madre, permaneciendo así hasta que hayan alcanzado la madurez completa. Una cría de estas criaturas se prenda en la espalda de Naruto, llamado Ombu, así que Tsunade lo envía fuera de la aldea hasta que crezca y se deshaga de él, donde después de eliminar a unos ladrones se encuentra con la madre de Ombu, quien como ya terminó de crecer, entonces adopta su naturaleza salvaje, atacando a Naruto, pero después recuerda todo lo que vivieron y salva a Naruto dejándolo en la aldea. Esta es una historia que termina con una plaga de Ombas en toda la aldea. Otra misión, Shino se ríe. Naruto y Shino son enviados en una misión de seguridad a la aldea Motoyoshi, donde el padre y líder de la familia Tobei Kagetsu acaba de fallecer. En su testamento declara que todo el estado y riqueza de la familia Kagetsu, que es una gran fortuna y un estado de grandes montañas donde se cultivan hierbas medicinales, serán heredados por su hijo mayor Futa Kagetsu. Pero para poder heredar todo esto, tiene que cumplir requisitos muy inusuales. El principal es que si su hijo Futa, el doliente principal, ríe durante el funeral, perderá todos sus derechos y su fortuna será repartida entre todos sus hijos, por lo que sus hermanos harán lo posible por hacerlo reír. Y en el segundo requisito especifica que, si desea, puede utilizar un sustituto que tome su lugar como doliente principal. Entonces pidió la ayuda a la aldea de la hoja, donde enviaron a Shino porque es el más calificado para la misión, porque nunca se ríe. Pero apenas al llegar, Shino es envenenado por alguna clase de poción hilarante que lo hace reír sin parar, incluso hace reír a sus insectos. Lo que hay en esta comida afectó a mis insectos. Entonces Naruto toma su lugar como doliente principal, donde tiene que soportar todas las bromas que la familia realiza para intentar hacerlo reír. Y al final del funeral aparece el fallecido padre Tobei, que estaba vivo e hizo todo esto para demostrarle a su familia lo felices que eran antes de ser ricos y cómo solían reír siempre. Y ahora la última misión, el grito de Ino. Ino es enviada con Naruto de asistente a una misión para ser la doble de cuerpo de la hija de un señor feudal, para que Ino la reemplace en una cita que tiene con el hijo de otro señor feudal, debido a que la hija del señor feudal engordó demasiado y parece ser que las gordas son consideradas feas y que los hombres les gustan las mujeres delgadas y arregladas. Ino es perfecta porque es su viva imagen en versión delgada, pero resulta que el hijo del señor feudal también tiene sobrepeso,
lo cual lo convierte automáticamente en feo para Ino, supuestamente. Como Ino no quiere conquistarlo, Naruto se transforma en Ino para seducirlo a su manera, y así al final él termina descubriendo la verdad, encontrando a la princesa verdadera, y aunque tienen sobrepeso ambos, ellos se sienten atraídos el uno por el otro, porque su concepto de belleza son ellos mismos se consideran a sí mismos hermosos.